Hola, ¿qué Les voy tal? a... Buenas tardes. Desde Casa de Cultura de Coatepec, que pertenece al Instituto Veracruzano de la Cultura, les doy la cordial bienvenida a esta mesa que me llena de emoción y gozo tener aquí a tres grandes mujeres a las cuales pues quiero, aprecio y me vincula pues una vida de letras. Voy a decir nada más una anécdota mía acerca de lo que pienso de la traducción y lo que me dejó, no he acabado de leer el libro, la verdad, leí el prólogo y empecé a leer los primeros capítulos, pero hace unos años leí por primera vez, hace como 3 años, a Emily Dickinson en español, en una versión que tengo muy bonita, bilingüe. Acabando de leer el libro, le marqué a mi papá y le dije, papá, qué bueno que no la leí antes porque a lo mejor me hubiera yo suicidado, pero qué bueno que la leí. Y lo único que lamento es ser una mujer monolingüe y no poder leerla en su idioma original. Y me dijo, eso es muy ególatra de tu parte. Afortunadamente tenemos la generosidad de los traductores que nos acercan los textos para que todas y todos podamos leerla. Entonces, antes que nada, quiero agradecer a Sarina por su generosidad y por compartirnos y acercarnos este texto que sin lugar a dudas me va a encantar porque en el prólogo ya estoy leyendo algo que a mí siempre me gusta, que es esta excentricidad, estos monólogos, estas descripciones que en lo particular, vuelvo a traerlo a colación, me recuerdan a mi padre, esa infancia en la que yo crecí en un rancho lejos, justo de, pues de las capitales, del murullo de la gente, porque lo que quería mi padre era llegar a la observación, a la calma, a poder escribir. Entonces, bueno, yo estoy muy contenta y ya sin más rollo de mi parte, voy a ceder la voz a mi queridísima maestra Nidia Vincent, que es originaria de la Ciudad de México, es doctora en Letras Mexicanas por la UNAM y profesora del tiempo completo de mi querida Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana. Ha sido invitada como profesora en universidades de Victoria, Canadá, Poznan, Polonia y de Nantes, Francia. Coordinadora de publicaciones del Instituto Veracruzano de la Cultura y de talleres de fomento a la lectura para adultos desde 1995. Ha publicado ensayos y reseñas relacionadas con sus líneas de investigación, el teatro mexicano contemporáneo y la estética de la risa y la farsa. Gracias, Nidia. Dale, buenas tardes. Buenas tardes a todas. Qué gusto reunirnos y que el Zoom nos permita estar aquí a pesar de las distancias. Desde Coatepec, Jalapa, hasta... ¿Dónde estás tú, Sarina? Oslo, hasta Noruega. Oslo. Bueno, muy bien, pues me permití escribir algo para no pasarme de tiempo y para ser clara, y qué bueno que me tocó ser primera porque sé que luego nos repetimos. Le dejo la tarea más difícil a quien me preceda. Bueno, voy a empezar así. En 2020, primer año de la pandemia, como habremos siempre de recordar, llegó a mis manos un título de la joven editorial Aquelarre Ediciones, que apuesta desde Jalapa por un proyecto de calidad literaria. Hasta el momento, su incipiente catálogo incluye 3 autores indispensables: Walt Whitman, Jacques Rigaud y Knut Hamsun. El libro en cuestión es un atractivo volumen en color vermellón de una obra poco conocida de Hamsun, En el País de las Maravillas, publicado en 1903 bajo el título original de En el País de los Cuentos, vivido y soñado en el Cáucaso. Aunque esta obra cuenta con ediciones previas en español, esta es la primera traducida directamente del noruego a nuestra lengua por Sarina Martínez Borresel, quien hoy tenemos el gran honor de que nos acompaña, y que, para ser más precisos y dar a esta traductora todo el reconocimiento que merece, nos sobra mencionar que, a diferencia de la mayor parte de los trabajos de Hamsun traídos al español a partir de traducciones anteriores a otros idiomas, la fuente de Sarina es el texto original, es decir, lo que Hamsun escribió no en noruego, sino en riksmål, variante más cercana al danés que al noruego actual. En el País de las Maravillas es un libro de viaje, de pasajes vividos y soñados durante una travesía por Rusia y parte del Cáucaso.
de veintitantas jornadas que iniciaron un día de septiembre de 1901. Hansum y su esposa Bergljot Gottfried, a quien apenas mencionará un par de veces, llegan a Rusia tras una estancia de un año en Finlandia. A pesar de ser un viaje financiado por el Estado, no queda claro cuál es la finalidad del mismo. Sarina Martínez conjetura que es el viaje mismo. Ya Hansum conocía Escandinavia, varios países europeos y Estados Unidos. También cabe suponer que sus conocimientos y admiración por la literatura rusa lo inspiraron a esta empresa. No sobra decir que dedica el capítulo 2 a escritores como Dostoyevsky, Tolstói, Pushkin, Gogol, Turgenev, entre otros, cuya obra conoce y comenta. Este largo periplo hasta el Cáucaso da inicio con un trayecto en tren de San Petersburgo a Moscú, ciudad que deslumbra Hansum por el Kremlin, sus iglesias. Sus cúpulas verdes, rojas y doradas, ese oro y ese azul sobrepasan todo cuanto he soñado, nos dice. Tren, coche de alquiler, tirado por 4 caballos y barco de vapor serán sus medios para cruzar por extensos campos de trigo y centeno, por la tierra negra de Rusia, recorriendo estepas, bosques, el valle del río Terek que nace del monte Kazbek, los ríos Don y Ara, las ciudades de Vladicáucaso y Tbilisi, hasta su final arribo a Bakú, a orillas del mar Caspio. Cuando en el capítulo 4 alcanza el Cáucaso, su entusiasmo es total y se felicita de estar ahí para contarlo. Voy a citar. Aquí, la vegetación es tan abundante que no he visto nada parecido. Los bosques parecen impenetrables y cuando nos detenemos en las estaciones y podemos mirar con más atención los bosques, forman un solo tejido de enredaderas. Aquí hay castaños, nogales y robles. En la maleza crecen arbustos de avellana. En las parcelas limpias se cultiva maíz, vino y todo tipo de fruta. Todo se zarandea y madura sobre su tallo. Huele a manzana. Observamos y este bendito país sin igual. Aquí todo es tan hermoso y rico y lo hemos visto. Estamos pues ante un libro de viajes que como tantos otros no es solo un diario que recoge con objetividad las experiencias de un aventurero, sino una obra literaria que alberga imaginación y lirismo. Los textos calificados como relatos, crónicas o literatura de viajes presentan problemas desde la forma de nombrarlas hasta sus movedizas fronteras entre ficción y realidad, objetividad y prejuicios, testimonios o interpretaciones personales. Además del estilo, su estructura y la distinta recepción de la obra. Por lo general, este tipo de narraciones son textos libres y personales que recurren a diversos géneros como la autobiografía, las cartas, el diario, el testimonio o la inclusión de relatos, canciones, poemas, notas periodísticas, tradición oral, diálogos o material gráfico. A esta heterogeneidad se añaden diversos estilos y muy diferentes finalidades, como le sería el caso de las opuestas motivaciones que pueden mover a un descubridor, un naturalista, un ligero turista o a quienes escriben desde el exilio. El autor se concibe osado y casi al inicio de su travesía, Hansum anota: me digo, eres un verdadero valiente por viajar en Rusia. Ciertamente habrá de sortear inconvenientes como calor y viento, alimentos extraños, lechos con chinches, una persistente fiebre caucásica, temor a lo desconocido, a los otros, a ser engañado, atracado, estafado, encarcelado, asesinado. En el País de las Maravillas, Hansum no renuncia al punto de vista de un narrador en primera persona, pero tampoco se limita a ser un espejo realista a lo largo del camino. Como el gran admirador de Dostoyevsky que es, también propicia esta oportunidad para indagar en formas expresivas de la conciencia. Así, aprovecha la naturaleza propia de un diario de viaje para exponer sus introspecciones e incluso conceder espacio para la exageración, la imaginación, el humor o el delirio. Hansum sigue su instinto creativo, echa mano de digresiones, exageraciones, fabulaciones, suposiciones, dando amplio margen a su subjetividad y vivencias interiores. No abandona su interés por llevar a estos relatos aspectos psicologistas y un libre fluir de conciencia, provocado quizá por la fiebre del Cáucaso o por la confusión ante lo desconocido. Hansum no parece preocupado por su falta de veracidad, de la cual
se muestra consciente y asume con tranquilidad. Al respecto, Sarina Martínez comenta, hacia el final de la obra, Bergljot lee el diario de su esposo y lo acusa de mentir y exagerar, lo cual parecería confirmar que Hansum confunde la realidad con la fantasía, lo vivido con lo soñado, aunque también podría ser un artificio para indicar al lector que hay más fantasía que realidad en lo que cuenta. Por otra parte, el contacto con un mundo desconocido, incomprensible y exótico lleva de manera natural a este extranjero, quien apenas puede decir palabras sueltas para comunicarse, a describir y juzgar las costumbres y a los hombres y mujeres que le salen al paso, refrendándose así, como lo han señalado los estudios postcoloniales, la figura dominante del viajero, como la persona blanca y con cierto tipo de recursos que observa y considera con autoridad para aprobar y descalificar. Aprobar o descalificar. El mundo que está ante sus ojos le es tan ajeno, el Cáucaso y sus pobladores tan exóticos e indescifrables que escribe. Hacia Bakú, hace apenas una generación, había quienes adoraban el fuego. Sí, en el Cáucaso del Sur, hacia Armenia, deben vivir todavía quienes adoran al diablo. Como atento observador, se posa en los detalles. Describe la forma de labranza, los vestuarios, las construcciones, bebidas y alimentos, los samovares, la música fósil de una balalaica, la naturaleza sagrada del papel y el arte de la escritura, la mansedumbre de las gentes. Pero de ese universo insospechado, este nórdico muestra especial interés por la diversidad de pueblos que salen a su encuentro. Eslavos, circasianos, armenios, iraníes, osetas, kurdos, georgianos, gente del Turquestán, del Tíbet y Palestina, persas amarillos y tártaros morenos, caucasianos de belleza morena, de tipo árabe o kirguisos de las estepas orientales, de los que dicen, nos parecen apuestos según nuestros parámetros. Su mirada es infantil y sus manos demasiado pequeñas y parecen indefensos. Los hombres visten pieles de borrego y botas altas verdes y rojas. Llevan puñales, lanzas como armas. Declara abiertamente su desagrado de solo ver el semblante de un judío y llama la atención su entusiasmo al encontrar eslavos de quienes se expresa. De un pueblo así puede desarrollarse una literatura como la rusa, sin límites, celestial, de 8 grandes manantiales, 8 gigantes de la literatura. También nos damos cuenta de su admiración por los cosacos, pueblo originario del Estepa, en quienes admira su vocación guerrera e indomable carácter. Hansum repudió al comunismo y vio con recelo al naciente imperialismo capitalista, pero su admiración por los hombres y los pueblos con carácter firme lo inclinaron más tarde hacia el Führer, el nacionalsocialismo e incluso a defender la ocupación de Noruega por los nazis. Errores que conducirían a este premio Nobel al desprestigio a la prisión, y a la prisión al triunfo de los aliados. En el capítulo 3, Verbigracia, tenemos un ejemplo de su entusiasmo por quienes poseen don de manto. Describe la escena en que un oficial con una impotente voz de alto acalla a un grupo de mushiks que expresaban sus quejas, y lo que más llama la atención de Hansum son sus observaciones. El ser humano obedece a un hombre que sabe ordenar. Napoleón fue obedecido con entusiasmo. Obedecer es un placer y el pueblo ruso sabe hacerlo todavía. Y aún aclara más adelante en relación a Pedro el Grande. Así es que las órdenes logran maravillas, según la palabra del zar. El látigo, alto, había dicho el oficial, y los mushiks se detuvieron. En este volumen hay múltiples ejemplos de sus posturas encontradas respecto al mundo desarrollado de Occidente y este otro, salvaje. En ocasiones sus prejuicios de hombre civilizado no le permiten acceder a la cultura que tiene frente a él o su certeza de que el derecho al voto o los sindicatos son muestras inequívocas del desarrollo. Estas ideas lo llevan a expresar. Perdón, aquí está. Bueno, por un lado tiene
esta certeza de que lo mejor es la civilización, pero por otro es capturado por la vida sencilla, el paisaje y la mansedumbre de los pobladores. Abomina y se queja de la contaminación visual, sonora y los residuos en la arena, el agua y el aire, ocasionada por las petroleras americanas en el mar Caspio. En todo viaje, extraños y extrañas se cruzan, se observan y en ocasiones interactúan con mutua desconfianza. El viaje es indudablemente un medio de conocimiento y transformación, y este caso no rompe la regla. Conforme se interna en el Cáucaso, Hamsun, el viajero, afina su mirada y progresa su tolerancia para reconocer que lo común no es lo homogéneo, sino lo diverso. En cada mesa, en este comedor caucasiano, observa, la gente se comporta de formas diferentes. Paso a paso, el contacto con pastores, campesinos y la vida sencilla en plena noche abierta y estrellada lo llevan a conectar con su sencilla infancia en la diminuta localidad de Hamsun, en Northland, donde su familia trabajó las tierras de un tío. El contacto con la naturaleza, contemplar el cielo más estrellado de su vida, lo llevan a reflexionar sobre Dios. Había llegado ahora a un mundo profundo y hechizado, escribió. Este lugar de destierro era el más maravilloso de todos los países. Me rindo ante él cada vez más y ya no pienso dormir. A lo largo de 19 capítulos, Hamsun me llevó a un viaje de maravillas por Georgia, por las actuales Georgia, Armenia y Azerbaiyán, hasta alcanzar el mar Caspio. En estos días de encierro y pandemia, de incertidumbre y reflexiones, Hamsun me devolvió la libertad y un mundo ilimitado, sugestivo y diverso. Me transportó al campo abierto hasta una tarde en que el sol y la luna resplandecen al mismo tiempo en el paisaje y hace mucho calor. Este mundo no es como ningún otro mundo que conozco y una vez más pienso que me podría quedar aquí de por vida. Gracias a Aquelarre Reediciones por arriesgarse en esta empresa. Gracias a Sarina Martínez por su fabulosa y fiel traducción y su magnífico prólogo. Gracias a Hamsun por transportarme a la región maravillosa del Cáucaso en estos aciagos días de pandemia. Gracias. Gracias, querida maestra Nidia. A mí me transportaste en este momento a mi salón de clases tan amado en la Facultad de Letras y escucharte de nuevo. Bueno, para los que nos estén viendo, este es el ejemplar del cual describió en sus primeras líneas la maestra Nidia, y como bien lo agradeció, está editado en la ciudad de Jalapa por el valiente y aguerrido Miguel Pineda, que se atreve a hacer lo que muchos hubiéramos querido hacer en algún momento. Hamsun, cuando escribe El País de las Maravillas, que me parece muy hermoso porque es en el País de las Maravillas y no en el país, como bueno, ahorita me van a decir porque ya me hice bolas, pero el título original es en el país de los cuentos, de lo vivido. Y en el País de las Maravillas es porque todo puede ser posible en un lugar como Rusia, ¿no? Porque se cree que yo también creo que en México podemos vivir realidades parecidas, en donde todo puede ser posible. Entonces vamos a cederle la voz a Rina para ver qué nos quiere decir, para ver qué nos quiere aportar acerca de este maravilloso título. Voy a leer su brevísimo currículum que me pasó. Rina Ortiz Peralta es doctora en Historia, fue investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, primero en la Dirección de Estudios Históricos y posteriormente en el Centro Regional de Veracruz. Sus principales líneas de investigación están ligadas a la historia del movimiento comunista en México y su relación con la Internacional Comunista, así como a la vida y obra de Alexandra Kollontai. Asimismo, realizó el rescate de documentos sobre la historia de México en los archivos rusos. Bienvenida, Rina. Muchas gracias. No, muchas gracias a Alejandra, a la Casa de la Cultura. Y efectivamente, como
bueno, como vieron en ese brevísimo currículum, me une a... Estoy unida a Rusia hace muchísimo tiempo. Allí conocí a Sarina y bueno, pues ahí estamos en o sea, para que vean que yo soy historiadora, pero gracias a la maestra Nidia, tengo añísimos leyendo con ella, muchos autores. Ella alienta mi gusto por la lectura, pues desde niña. Entonces, claro, me doy cuenta que la maestra Nidia me ha enseñado también a leer, que elegimos pasajes muy similares, o nos llamó la atención, justamente, nos llamaron la atención justamente las mismas cosas. Yo, a diferencia de Nidia, no escribí mucho, escribí un poquitito. Miraba esto más bien como una especie de lo que ahora han denominado conversatorios, en los que participamos más o menos de manera libre, pero escribía algunas poquitas cosas que voy a leer y después voy a abordar un poco otros pasajes diferentes a los que Nidia se ha referido. Creo que, digo, estas presentaciones de libros son justamente para invitar a los lectores a sumirse en este viaje. Yo estoy segurísima de que este es un libro que va a complacer a cualquiera que lo lea, ¿no? Es un libro que, desde una mirada extranjera, conecta espacios y tiempos que ahora nos parecen muy remotos, ¿no? Se nos invita efectivamente a un viaje al País de las Maravillas. Cuando empecé esto, recordé un ensayo de Stefan Zweig, un ensayo que tituló El libro como acceso al mundo. Entonces, en este ensayo dice que el movimiento que apreciamos en la Tierra se apoya esencialmente en dos invenciones del espíritu humano. El movimiento en el espacio, que se basa en la invención de la rueda que gira vertiginosamente alrededor de su eje, y el movimiento intelectual, que guarda relación directa con la invención de la escritura. Y precisamente la lectura de este libro nos remite a esos dos movimientos. El desplazamiento espacial que nos lleva a territorios desconocidos y su registro a través de la escritura. Me parece que en este libro se entrelazan quehaceres que nos han permitido enriquecer nuestros conocimientos, establecer vínculos entre unas realidades y otras, que nos han dado la posibilidad de contemplar el mundo desde múltiples perspectivas y formarnos una imagen amplia de la realidad, una imagen que va más allá de nuestra propia experiencia, asumiendo como propio lo que se ha recogido en libros de los distintos países, autores y épocas. Ya se ha dicho muchas veces que la escritura es también un viaje, y yo quiero subrayar que para que esta aventura a la que precisamente ahora les invitamos, para que este viaje al País de las Maravillas fuera posible, debió surgir primero la voluntad, el deseo, la convicción de un editor que confía en la supervivencia del libro en esta época en que algunos auguraban su desaparición. Un libro hermoso además, como ya lo vieron. Un libro de hermoso formato, un libro hecho con amor. Así pues, tenemos por un lado el trabajo de un editor que nos invita a descubrir nuevos ámbitos intelectuales, a conocer las aportaciones que han hecho los hombres de diferentes países y épocas. Entonces, es una invitación a la poesía, al pensamiento. Nos abre nuevos horizontes, tanto más loable en esta época, en donde aparentemente tenemos un acceso ilimitado a todo lo que se nos ocurra conocer y saber. Pero ni dominamos todos los idiomas,
ni poseemos todos los saberes. En este sentido, las propuestas editoriales siguen siendo una pauta, una guía para nuestras elecciones. Miguel Pineda apuesta al rescate de autores y títulos poco conocidos, procurando además traducciones nuevas. De esta manera accedemos a otro quehacer esencial, el de una traductora que conoce no solo el idioma del original, sino además comparte con Hamsun la experiencia del viaje al Cáucaso, ese territorio que formaba parte del Imperio Ruso cuando lo visitó Hamsun y posteriormente de la Unión Soviética cuando lo visitó Sarin. A pesar de su enorme importancia, lo cierto es que los lectores pocas veces nos detenemos a pensar en el trabajo de traducción, del cual decía Borges que es en sí mismo una faceta de la lectura y la escritura, el enlace entre y a través de lenguas y literaturas. Tanto más evidente en este caso, donde se anudan la realidad del Cáucaso, el imaginario ruso de él, la experiencia vital del escritor noruego y su vertimiento a un español que sentimos próximo. Yo creo que esto también es un acierto, un español más nuestro. Agradecemos pues esa fascinación a la que también se refería Borges, no solo con los libros, sino con los hombres que están fascinados con ellos y se sumergen en otras culturas, tiempos y lenguas, compartiendo con otros estas experiencias. Entonces, tenemos que a lo largo de 19 capítulos, seguimos a Hamsun y a su acompañante, sabemos que es su esposa, pero es un personaje siempre al margen. Ni siquiera su nombre nos lo da. En fin, lo seguimos desde San Petersburgo hasta el Cáucaso. Yo siempre he pensado que estos libros debían estar acompañados de un mapa para darnos cuenta de la enorme distancia que cruzó, de dónde a dónde, de qué punto a punto. Averigüé que de San Petersburgo a Tiflis hay 2.674 kilómetros, 580 después hasta Bakú y 372 de Tiflis a Batumi. Esto en un solo sentido. Entonces, esto nos da una idea del larguísimo recorrido que hizo Hamsun, como ya lo dijo Nidia, en distintos transportes, en tren, en carros, y efectivamente es tan diferente la visión que tiene, primero cuando está en el tren y después cuando aborda el carro conducido por caballos. Entonces, las dimensiones de lo que va viendo, este sentir cómo se te echan encima las montañas, cómo no tienes más techo que las montañas, el que tapan el sol, la estrechez del camino, el polvo que se levanta, cómo van cubriéndose de cal. Todos estos detalles en la narración de Hamsun te hacen prácticamente toses junto con él cuando se levanta el polvo, ¿no? Entonces, cada uno de los apartados por los que nos conduce cada uno de estos 19 capítulos corresponden a una etapa del trayecto, a un paisaje, a una atmósfera distinta y también a un estado de ánimo y a una perspectiva distinta. Hamsun, como ya nos dijo Nidia, es un observador muy atento, pero al mismo tiempo es un personaje central en el relato. Entonces, no solamente te participa su vivencia, sino de alguna manera él se aleja y te hace pensar en Hamsun como si fuera el protagonista de una narración que está haciendo otro. Entonces,
yo siento que alguna vez hice yo también una traducción de relatos de viajeros rusos a la Alta California mexicana, y yo veo que estos autores permanecen un poco al margen, en un segundo plano. Se proponen narrar los paisajes y las cosmovisiones de estos otros personajes a los que ellos están analizando. Entonces, y aunque siempre está latente este contraste con el espacio y la cultura, esta descripción de lo ajeno tiene un mayor peso en estos otros autores. Y yo creo que aquí Hamsun, al ser protagonista, al darse a sí mismo este papel en su narración, te hace vivir de distinta manera el viaje, ¿no? Es muy interesante en este sentido. Siento que es una narración distinta a la de otros viajeros. Llega en septiembre, que es un mes precioso en esas latitudes, ¿no? Un mes en el que ya no hace, por lo menos en la parte rusa, ya no hace tanto calor, ¿no? Es una época de unos colores preciosísimos, es la entrada del otoño, y todo lo que va viendo a través de la luz es diferente. Entonces, todo esto está registrado de una manera muy precisa en el relato. Los 3 primeros capítulos nos sitúan en el contexto de viaje, las ciudades principales del gran imperio ruso, San Petersburgo y Moscú, ¿no? Entonces, es el principio, porque realmente Hamsun va a los confines del imperio ruso, a lugares que ha conquistado en distintas épocas de la vida, lugares completamente diferentes. Entonces, eso por un lado, y después por otro lado nos introduce a los escritores rusos. Ellos son quienes han hablado de esas lejanas y extraordinarias tierras que pronto visitará el noruego. Ese va a ser un referente constante a lo largo de todo el relato. Pushkin, Lermontov, Tolstoy son de alguna manera el punto de partida. La fascinación por el Cáucaso la fascinación que sienten estos autores por el Cáucaso, de alguna manera jalonea las expectativas del escritor Hamsun, que también ha recorrido mucho mundo. De entrada se constata, por un lado, esta imagen que sigue persistiendo hasta la actualidad de los eslavos como distintos de los europeos, y Hamsun apunta: no veo que se porten diferente a otros europeos, visten como nosotros y son igualmente trabajadores. Moscú le causa gran impresión, como a muchos de nosotros, una ciudad abigarrada, dice Hamsun. Nunca imaginé una ciudad así en la tierra. Cúpulas verdes, rojas y doradas, torres en todas direcciones. Ese oro y ese azul sobrepasan todo cuanto he soñado. A mí me llamó mucho la atención los elementos de los que se vale para establecer comunicación, para contarnos cómo traba contacto con la gente. Primero es el botón de su saco que se le cae, eso lo lleva en busca de un sastre, se recorre todo Moscú para encontrar un sastre, y así nos introduce a la comida, a los distintos ambientes, a la cerveza. Entonces, estos detalles de los que se vale me parecen sensacionales. Posteriormente, le cae una gota de cera en la camisa, busca a alguien que le quite la cera de la camisa, y eso le permite establecer otros contactos. Entonces, cómo estas minucias aparentes le sirven a Hamsun
para meternos en los vericuetos de lo que significa la vida cotidiana, la vida común, y que nos puede pasar a todos como viajeros, ¿no? Entonces, esto le permite a él presentarnos a distintos personajes, comer con ellos, beber con ellos, ¿no? A ver, quería referirme aquí lo que Nidia señalaba, dice, eslavos, pienso y los miro, la gente del futuro, los vencedores después de los alemanes. De un pueblo así puede desarrollarse una literatura como la rusa, sin límites, celestial, de 8 grandes manantiales, 8 grandes de la literatura. Esta presencia es la que lo va a acompañar en todo el viaje. Entonces, va dando cuenta de las labores del campo y todo lo que puede ver a través de las ventanas de un ferrocarril. También nos habla de los personajes con los cuales se puede comunicar, y me encantan sus logros en el ruso. Habla 3 palabras, pero ya siente que lo domina, ¿no? Pero siempre encuentra a alguien que le ayude. A mí esto me llama poderosamente la atención, lo cual nos está hablando de que es un momento, estamos a principios del siglo XX, 1901, ¿no? Y la cantidad, el movimiento de personas, ¿no? De productos, de mercancías, todo lo que nos va relatando, nos está hablando de un espacio muy abierto, muy transitado. Todo este movimiento, yo después lo pensaba como esto que nos están contando, este continuo movimiento, digo, este tránsito de personas y mercancías, y después piensa uno en lo que significó la Revolución Rusa. Tenemos 17 años antes, ya sabemos que entonces Rusia es un país en pleno desarrollo, ¿no? Entonces, a mí también me llamó la atención un poco una cierta arrogancia que yo sentí en Hamsun, ¿no? A pesar del reconocimiento de muchas cosas, él siempre establece una distancia sobre todo con las personas. Puede sentirse arrobado por el paisaje, por los logros de la cultura, pero los individuos con los que se topa siempre les encuentra como que algún pero, ¿no? No quiero tomar demasiado tiempo. Creo que Nidia ha resumido muy bien cómo va sintiéndose atraído deslumbrado. Nidia utilizó esa palabra maravillosa, efectivamente, deslumbrado por todo lo que ve, ¿no? Y después, a mí me llama poderosamente la atención cómo él puede entrelazar de una manera tan interesante la ficción, lo que él ficciona de sí mismo. Cuando llegan y muere el caballo y él roba otro caballo y se aventura, lo que después la esposa considera que eso es una mentira. Yo también decía, no puede ser que esto suceda, ¿no? Pero ¿cómo logra él? Pues es un escritor. Entrelazar, o sea, tenemos un caballo muerto y unos caballos vivos que le llevan a conocer a personas donde las mujeres están confinadas. Esa es otra constante en su relato. No hay mujeres, todo con lo que se topa son hombres, ¿no? Y él logra llegar a estas mujeres y casi que ofrecerles una especie de liberación, ¿no? Entonces, yo creo que hay
muchos detalles, muchos recursos de escritor que uno aprecia en esta narración, en esta forma de aproximarse, ¿no? Le interesa no solo mostrarnos lo que, sino cómo lo vive. ¿Qué es lo que él va tomando de este mundo distinto al que nos está, que nos está compartiendo? Después, cuando está en Tiflis y va al barrio asiático, barrio oriental, o más asiático, donde nos descubre todos los objetos que vienen de distintos lados, ¿no? ¿Cómo puede pasear por ahí varios días? En fin, esta es otra parte del relato muy bonita. Y después, cuando llega a Bakú, donde se está produciendo el petróleo, donde están los Nobel, ¿no?, que están extrayendo en esta época el 10% del petróleo mundial, ¿no? Cómo intenta él pues dar cuenta de lo que ahí sucede, cómo no le permiten hacer apuntes, pero creo que en la forma que relata toda esta parte del viaje, venimos de un espacio antiguo y de pronto te topas con una modernidad en un lugar que fue una antigua, formó parte de donde tuvo su origen el fuego. Y entonces, este contraste entre lo antiguo y lo moderno, creo que es otro acierto de Hamsun. Nos lleva de la mano, o sea, te permite remontarte en el tiempo, a un tiempo antiquísimo. Porque esto que él nos menciona, pues es de la época, digo, anterior, mucho antes de que todo esto perteneciera al Imperio Ruso, mucho antes de que se descubriera el petróleo. ¿Con qué ojos miraron otros este fuego en la tierra? ¿No? Yo creo que son de las creo que es un pasaje precioso, junto con otro, y después todas las reflexiones que él hace sobre la literatura rusa, sobre la influencia que tiene la literatura rusa sobre él, sobre el mundo, sobre lo que está viendo. Te está dando, siento que en cada una de las partes, él va reflejando todo lo que lo constituye como escritor. Y entonces, creo que de veras que es un viaje maravilloso, no solo por lo que ve, sino lo que te permite ver de él como autor, ¿no? Realmente el trabajo realmente hay que agradecer esta aventura de Miguel y de Sarina, gracias a esta traducción y a este ojo especial de esta traductora que ha vivido esto y entonces como que puede entender en toda su magnificencia lo que significó este viaje a principios de siglo y lo que nos puede aportar ahora, ya, en un siglo después. Y bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Rina. Y ya por último, vamos a darle la voz, voy a darle la voz a Sarina, que el día de hoy la estoy conociendo, y que, como ya lo dijeron, la maestra Nidia, la maestra Nidia, porque estoy hablándoles de tú, pero la maestrita Nidia ha sido mi maestra, entonces tengo siempre me refiero a ella. Y Rina, voy a leer lo que me pasó Sarina. Sarina nace en la Ciudad de México en 1900, se me bloqueó mi celular, qué horror, justo. En 1954, me acuerdo que era poquito después del nacimiento de mis padres. Y curiosamente, vi también que el año en que muere Hamsun es el año en que nacen mis padres, en 1952.
Siempre me gusta encontrar en los autores o en la literatura o en el mundo pequeños guiños que crean magia y anclaje en mi ser, ¿no? Entonces, bueno, Sarina Martínez Borresen nace en 1954 en la Ciudad de México. Es licenciada en Letras Inglesas por la UNAM, miembro del Servicio Exterior Mexicano de 1981 a 1999, fungiendo como agregada cultural en la Unión Soviética, Noruega y la Federación de Rusia. De 2000 a 2015, fue profesora de Literatura, Cultura e Historia Hispanoamericana en la Facultad de Historia y Filosofía de la Universidad de Oslo, ciudad que ahora la cobija, bueno, que actualmente todavía la cobija, y desde donde está el día de hoy con nosotros, con nosotras, que si bien es cierto que esta nueva realidad ha traído cosas muy caóticas y difíciles en nuestro ser, también nos ha traído que muchas de las conversatorios, charlas, conferencias, podamos ya llevarlas de manera virtual y que hoy estemos 4 mujeres platicando en diferentes partes del mundo. Entonces, le cedo la voz a Sarina. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Alejandra, muchas gracias, Nidia y Rina, por sus palabras. Me dan aliento para seguir el trabajo que comenzamos Miguel Pineda y yo en 2017. Yo estoy de acuerdo con ustedes en lo importante de la labor de Miguel, y creo que conozco a un solo editor, que era Joaquín Díez Canedo, que tuvo el valor de dejar un trabajo seguro para fundar su propia editorial, que fue una editorial que tuvo una trayectoria muy importante en la difusión de literatura hispanoamericana, internacional y española, todavía en los años del franquismo. Pero bueno, más que nada yo quisiera darles las gracias por permitirme estar aquí en esta presentación de En el País de las Maravillas de Knut Hamsun y poder compartir algunas reflexiones acerca de esta obra publicada por Aquelarre Ediciones el año pasado. Knut Hamsun, noruego, ha sido considerado por la crítica una figura importante en la literatura moderna. Su obra gozó de popularidad entre los autores de habla hispana y en América Latina tuvo un fuerte impacto sobre escritores como Juan Rulfo, Juan Carlos Onetti y María Luisa Bombal, por nombrar solo algunos. En el País de las Maravillas, cuyo título original, como ya se dijo, sería En el País de los Cuentos, en español, es el relato de un viaje desde Finlandia a Bakú por Rusia que Hamsun realizó con su primera esposa a principios del siglo pasado. La obra fue publicada en 1903 y es poco conocida, incluso en Noruega. Cuando yo cuento que la traduje, los noruegos se me quedan viendo así con sorpresa, porque pocos de ellos la han leído. De hecho, yo creo que mi esposo la leyó ahora que yo la empecé a traducir. Normalmente los lectores noruegos, y creo que en muchos países, conocen los títulos más emblemáticos de Knut Hamsun, que serían los primeros: Hambre, Misterios, Pan, Victoria y desde luego La bendición de la tierra, por el cual Knut Hamsun recibió el premio Nobel en 1920. Yo creo que En el País de las Maravillas es un título especial en el contexto de la obra de Hamsun. Por varias cosas que ustedes también ya mencionaron. En esta obra, el autor no vuelca sus experiencias en un relato en tercera persona, como lo hace en otras obras donde se refiere a los Estados Unidos, etcétera, sino que él, en esta obra el autor no vuelca sus experiencias en un relato en tercera persona en el cual él no es el protagonista, como en sus 2 trilogías de vagabundos. Tiene 2 trilogías de novelas con el tema de los vagabundos, sino que en esta él es ese yo que narra mientras experimenta. Y al hacerlo en primera persona,
la experiencia del viaje parece más cercana al lector. O sea, no solo son las descripciones tan detalladas de las que ya han hablado Rina y Nidia, sino que justamente esta, digamos, la inmediatez de lo que ve y lo que vive y en el momento en que lo cuenta, a mi modo de ver, lo hace como más vivo, ¿sí? Originalmente llegué al país en el País de las Maravillas, no al País de las Maravillas, cuando estaba escribiendo mi tesis doctoral sobre la influencia de Knut Hamsun en la obra de Juan Rulfo. En ella discutí el interés de ambos autores por la periferia, por una parte, y por otra lo leí por cubrir la obra de Hamsun en su totalidad. Para Hamsun, los países geográficamente alejados resultaban interesantes porque los consideraba exóticos y retrasados en relación con el resto del mundo y desde el punto de vista eurocentrista y por lo tanto más auténticos. En el País de las Maravillas, Hamsun alaba el ritmo de vida de los lugares que visita, su clima y su actitud resignada, tranquila y contemplativa, y los compara favorablemente con América del Sur, cosa que es interesante, mientras que es crítico de la presencia de los Estados Unidos, lo que él llama la rugiente América, y los avances de la supuesta civilización o de la civilización entre comillas que Estados Unidos había llevado al Cáucaso, en particular a Bakú y a las refinerías, en perjuicio de la vida y de las tradiciones locales. Es probable también que la simpatía de Hamsun y su interés por lugares alejados y exóticos situados en la periferia geográfica estuvieran relacionados con su personalidad. Era un hombre que gustaba de ir en contra de la corriente y que no aceptaba lo establecido. Esto se manifiesta en diversas ocasiones a lo largo de su vida, la más desafortunada, que también ya mencionó Nidia, que es cuando apoyó la ocupación nazi de Noruega en 1940. Es interesante, creo que eso lo menciono en el prólogo, cómo él tenía esta actitud un poco ambivalente de apoyo a Alemania nazi, también un poco porque no era Inglaterra, por alguna razón odiaba a los ingleses, y en este libro eso es muy evidente. ¿Sí? Por otro lado, él ayudó a mucha gente a escapar de los campos de concentración establecidos en Noruega. Entonces, como les decía, esta actitud era un poco ambivalente. La lectura de En el País de las Maravillas me resultó divertida y fascinante. La obra está llena de humor y las descripciones de las que ustedes ya han hablado, tan detalladas, de lugares que yo misma conocía, me devolvió a ellos. O sea, para mí fue muy fácil visualizar lo que estaba contando Knut Hamsun, con la convicción de que lo que parecen exageraciones o mentiras bien podían ser verdades. De la obra de Hamsun, esta es una de las que más me gusta. Y por lo tanto disfruté mucho el proceso primero de lectura, o sea, ya es una obra que he leído 3 veces, yo creo, y después de traducción, no solo por este humor y las descripciones, sino también por lo que les decía, que me fue fácil visualizar y creer lo que Hamsun vivió. Un hilo conductor en la obra es la simpatía de Hamsun por los pueblos que visita. Ya desde entonces resulta evidente este desprecio del que hablaba yo por la civilización y la modernidad y su antipatía bastante clara por ciertas nacionalidades. La población y los lugares que visita son atrasados, pero la gente es buena, paciente y disfruta la vida y el tiempo de manera totalmente diferente a los europeos. Hay un pasaje al final cuando creo que en Batumi él lleva su reloj a reponer y hace una explicación bastante larga de por qué se descompuso el reloj. Se le ha jalado la nariz al reloj durante casi un mes porque en Helsinki es una hora, en San Petersburgo era otra hora, en Moscú era otra hora, en otro lado había una media hora de diferencia. Cuando llegué a Azerbaiyán se rieron de mi hora de Georgia, etcétera, ¿sí? Entonces esto es como un contraste, ¿sí? Con lo que es digamos, el tempo
de la vida en el Cáucaso. Vale notar que los personajes negativos en este relato son rusos, ingleses o judíos, y que Hamsun justifica que los caucasianos le tomen el pelo a él o a otros extranjeros, y que parece que lo que quieren hacer es cobrarse afrentas que la civilización les ha hecho a lo largo de la historia. Esto lo mencionó Nidia, cómo le toman el pelo en diferentes momentos. Hay un policía que lo trata de engañar para que Hamsun le dé una mordida realmente, para que lo deje ir. En realidad es un policía al que persigue la policía, porque en realidad es un criminal, ¿sí? Entonces todas estas anécdotas son interesantes porque él las ve, las vive, pero sin embargo no, como que no afectan su visión de lo que está viviendo, sino que le parecen cosas, digamos, graciosas hasta cierto punto, pero dignas de mencionar, que son muy características de estos lugares. El camino a la traducción de esta obra fue, pues, largo, sinuoso y algo complicado. Ya les decía yo que conocí a Miguel Pineda en 2017, cuando acababa de fundar Ediciones, o Aquelarre Ediciones en Jalapa. Él se puso en contacto conmigo a propósito de publicar Hambre como el primer título de su editorial, y la idea original era que yo escribiera un prólogo a una traducción que ya existe directa del noruego al español de los años 90. Pero más tarde acordamos que tal vez convendría hacer una traducción dirigida a los lectores hispanoamericanos, porque yo creo que la traducción que existe es de buena calidad, pero es muy española. Entonces hay, por ejemplo, palabras que para mí eran totalmente incomprensibles incluso, ¿sí? Entonces pensamos que quizá podríamos aligerar un poco, darle un giro quizá un poco más latinoamericano, pero no fue posible obtener los derechos para publicar una traducción nueva, por lo que decidimos abandonar ese proyecto original y pensar en otro título que no hubiera sido traducido directamente al español y para el cual fuera fácil obtener los derechos. Es interesante, bueno, Hamsun murió en 1952, de manera que el año próximo ya será posible publicar lo que sea sin tener que recurrir a que nos permitan, o sea, que no violemos los derechos de autor ni los derechos de traducción. Creo que aquí es importante mencionar la importancia de las traducciones directas y de buena calidad, porque casi todo lo que había en español antes de los años 90 eran traducciones de traducciones. Y estas traducciones de traducciones se hicieron principalmente del alemán y del francés. Se hicieron en muchos casos por escritores y críticos literarios, algunos de la generación del 27, y que yo denominaría más bien versiones. Estas versiones afectaron la recepción de la obra de Hamsun en su totalidad, y también afectaron la percepción de Hamsun como persona entre los lectores de habla hispana. Entonces, ya que decidimos recurrir a otro título, escogí En el País de las Maravillas porque es raro, ya que, como dije, es una obra poco conocida, porque no había una traducción directa al español y porque es un texto que me encanta. Ya entró aquí lo personal, ya que lo siento cercano a mi experiencia personal, si bien superficial, de viajes al Cáucaso durante los años que viví en la Unión Soviética. O sea que tenía una especie como de lazo sentimental bastante importante. Una vez empezado, el proceso de traducción fue lento y bastante laborioso. Como ya mencioné, como lo mencionaron Nidia y Rina con mucho detalle, las descripciones son muy detalladas y hay largas, aunque muy interesantes, digresiones acerca de diferentes temas. Por ejemplo, la literatura rusa, que ya mencionamos, y las diferentes religiones en el Cáucaso y cómo se manifiestan. Algunos episodios son tan inverosímiles
que tuve que leerlos varias veces para estar segura de haberlos entendido y convencerme de que eran resultado no de una falta de comprensión de mi parte, sino de la famosa fiebre del Cáucaso que Hamsun afirmaba haber contraído durante el viaje y desde luego de su propia fantasía. Creo que aquí vale la pena mencionar el episodio del supuesto policía ruso que lo persigue, porque él se hace toda una historia de que lo van a llevar a la cárcel, va a estar en la cárcel del fuerte de San Pedro y San Pablo en San Petersburgo, que va a horadar la mesa de su celda con su codo, que va a escribir sobre las paredes y que al momento de ser ejecutado lo van a indultar, por ejemplo, ¿sí? Y otro episodio que me encanta y que me pareció también muy inverosímil es aquel en que Hamsun está seguro de que un pastor lo quiere asesinar por haber entrado en su harén e intentar soliviantar a sus mujeres, cuando en realidad lo que quiere el pastor es venderle unos osesnos. Y es un pasaje increíble porque Hamsun empieza pensando que lo van a asesinar, que qué barbaridad, que lo están llevando a una cueva donde nadie va a escuchar sus gritos, que qué van a decir sus amigos si lo vieran en ese trance, pero que no le queda más remedio que sacrificarse en aras de la ciencia y por lo tanto va a entrar a averiguar de qué se trata. Y cuando ve estos osos, se le ocurre pues que es buena idea empezar a negociar el precio de los osos que el pastor le quiere vender, y entonces el pastor primero quiere 20 rublos y Hamsun le dice que 5, y luego el pastor le dice que 15, y entonces Hamsun se indigna y dice 15 rublos por un oso, jamás, y se sale furioso, ¿sí? Entonces es una cosa que parece tan rebuscada que yo pensé en una primera lectura que no había entendido y lo tuve que leer otra vez y lo tuve que verificar con mi esposo y decirle, oye, ¿realmente es esto lo que está pasando? Y sí era lo que estaba pasando. Entonces ese era uno de los retos de la traducción, sí, que muchas cosas parecen increíbles. Otra cosa que fue determinante en este proceso fue lo que Nidia también mencionó, que es el lenguaje que utilizaba Hamsun, que era el famoso Riksmål, que es la versión, digamos, anterior al lenguaje actual del noruego, que es muy parecida al danés. Entonces tuve que recurrir a diccionarios académicos, a enciclopedias, a la enciclopedia noruega, y confieso que también en algún momento a Google Translate, con el fin de entender algunas referencias culturales y locales también, y poder traducir correctamente frases y palabras muy específicas, recurrí también a una versión noruega, digo, moderna de la obra en noruego, y a una traducción cuyo título en inglés, que aquí tengo, In Wonderland, coincide con el mío, y también amigos noruegos que me explicaban algunas cosas, ¿sí? Observé que a veces Hamsun es tan enredado que el traductor al inglés había comprimido algunos pasajes en detrimento del contenido original, ¿sí? Porque yo creo que si uno va a entender realmente a un autor, es importante entender cuál es su marco de referencia, cuáles son sus referencias culturales, locales, digamos, sus dichos, una serie de cosas que están ausentes en algunas traducciones que yo he revisado. Observé que a veces Hamsun que sí es enredado, que el inglés había comprimido algunos pasajes, y aunque me costó tiempo descifrar algunas cosas, considero que el esfuerzo valió la pena y que el resultado es total y completamente fiel al original. Actualmente estoy traduciendo otra obra de Hamsun titulada Vagabundos. Es una de las novelas que pertenece a estas dos trilogías, y estoy enfrentando una situación similar en cuanto a la traducción. Por ejemplo, tuve que ponerme en contacto con el Museo Marítimo aquí en Oslo para obtener descripciones de distintos tipos de embarcación o de navegaciones, ya que sus nombres en noruego no tienen equivalentes en otros idiomas. Entonces, por ejemplo, hay un tipo de bote que se llama Otren,
que es un bote de 8 remos. Y yo hablé con un representante del museo y me dijo, no, pues es que esto es un tipo de barco que nada más existía en Noruega y en el norte. Entonces, ahí recurro, como recurrí, como habrán ustedes visto, a los pies de página y explicar muchas veces cosas que no podía yo meter en el texto ni en paréntesis. Y también he tenido que recurrir a amigos noruegos para verificar y explicar detalles que no serían comprensibles para un lector extranjero y que he observado que desgraciadamente también han sido suprimidos en traducciones que estoy revisando y cotejando con el original. Aquí está una traducción al francés que yo conseguí de Vagabundos, ¿sí? Y cuando algo se me atora así de plano, digo, a ver qué puso el francés, y me doy cuenta que el francés lo cortó, ¿sí? Entonces, ese es otro reto. Y yo creo que en el caso de Hamsun es una cosa que aparece constantemente. Una vez terminada la traducción en El País de las Maravillas y entregada para su revisión, me encontré con algo inesperado, digamos como que el último obstáculo antes de llegar a la meta, y era que por sus comentarios deduje que el corrector tenía en sus manos una traducción antigua al español y que se estaba basando en ella, de manera que no solo estaba corrigiendo el estilo, sino que estaba modificando el contenido. Esto al introducir algunas imprecisiones y malos entendidos. A través de la lectura se percibe, ya lo habrán percibido ustedes, y esto también es manifiesto en Hambre, que es la novela emblemática de Knut Hamsun, que Hamsun, por ejemplo, cambia de un tiempo verbal a otro, a veces en una misma frase, que la puntuación no siempre es lógica, que no hay entrecomillados ni guiones cuando se reproducen diálogos y que hay muchas repeticiones. Esto es muy evidente también en Rulfo, por ejemplo, ¿sí? Yo lo que hice fue procurar respetar todos estos elementos, pero sí me tocó revisar la revisión y también intenté apegarme lo más posible al original de manera de no perder la esencia del estilo particular de Hamsun, aunque a veces parezca ilógico, ¿sí? Como que uno puede pensar, ¡ay, qué barbaridad! Y algún crítico lo dice, Hamsun escribe de tal manera que en un momento dado el lector puede pensar que se equivocó, pero en realidad lo que quiere presentarnos es la fragmentación de los personajes, los saltos de un pensamiento a otro, etc. Aquí no es tan evidente como en otras novelas, pero sí sucede. Al publicarse esta novela en 1903, o este relato, el título original, que ya lo mencionamos, fue En el país de los cuentos, vivido y soñado en el Cáucaso. Posterior e inexplicablemente, el título se redujo a El país de los cuentos. Yo busqué información de por qué se había suprimido, pero no la encontré. Y me parece que, aunque ciertamente largo, el título original representa adecuadamente las dos caras de la moneda del viaje de Hamsun, ¿sí? El viaje físico y el viaje en la mente del autor narrador. Lo vivido corresponde o correspondería al ambiente retratado en el libro, a todos los lugares por los que pasa, a toda la gente que ve, etcétera, y al desplazamiento propiamente dicho, al movimiento constante en diferentes tipos de transporte, mientras que lo soñado serían las evocaciones ya mencionadas y la famosa fiebre del Cáucaso a la que Hamsun alude en varias ocasiones. De manera que el lector puede preguntarse qué es realidad y qué es sueño, delirio por la fiebre o simplemente fantasía. Y por último quisiera repetir un poco lo que ya mencionó Alejandra, la razón por la cual rebauticé la obra y la titulé En el País de las Maravillas en vez de En el País de los Cuentos, es porque amigos rusos latinoamericanistas decían que Rusia, o que la Unión Soviética más bien, era el país de las maravillas al estilo de García Márquez, ¿sí? Que era un país donde abundaba el realismo mágico y donde cualquier cosa
podía suceder. Realmente lamento que el subtítulo haya sido suprimido, ya que era perfecto para ilustrar el viaje literal y figurado por unas tierras maravillosas, mágicas y misteriosas, donde todo puede suceder. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, la verdad, por esta charla, por estos comentarios que nos invitan, a mí que estoy ahí empezando a continuar en este viaje, que Hamsun empezó, ¿no? En real, un año más que de mi edad, tenía 40 años cuando hizo este viaje, yo tengo 39. Y bueno, siempre digo que no me importa el destino, a dónde voy, todos los días estoy viajando. Entonces, en este viaje que estamos llevando el día de hoy, en esta charla, les agradezco mucho estar con nosotros. Y bueno, pues buenas tardes y nos vemos pronto. Gracias. Gracias a ti. Gracias A este joven todas. editor. Ok. Bueno, yo quiero dar las gracias a todas las presentes. Alejandra, gracias por la invitación, a la Casa de Cultura, a Sarina por este libro y nuevamente a un joven editor que se arriesga. Muchas gracias. Y bueno, sí, a un joven editor que se arriesga y desde Casa de Cultura una de las cosas que estoy intentando también es trazar puentes generacionales, ¿no? Que poder recordar que todas y todos, desde donde estemos, a la edad que estemos, en el viaje que estemos, podemos aportar. Entonces, sí, las sigo invitando a ti, Sarina, desde Oslo, cuando quieras ver lo que estoy haciendo en Casa de Cultura. Estoy haciendo mi esfuerzo para darles un poquito a los coatepecanos y a los de la región de lo que estamos haciendo en el mundo. Muchas gracias.